cómo el presidente López Obrador trató de hablar de la pobreza y cuáles son las implicaciones de esto. Muy bien. Vamos a verlo. Sí, el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro. Pero ahí va a ir poco a poco, entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Bueno, hemos hablado mucho de este tema de Coneval a lo largo de la semana y pues yo creo que es mejor que tú nos expliques dónde está la trampa. Yo lo que quisiera decir antes es que, bueno, qué bueno que mucha gente ha salido de la pobreza absoluta, qué mal que tanta gente, tantos millones de personas no tengan acceso a la salud y que ese dinero que ahora tienen, ese ingreso por diferentes razones, porque fue subiendo poco a poco el salario mínimo, por las remesas y por los programas sociales, lo que vemos es pues, que las familias tienen más ingreso, no los individuos, sino que en familia Claro. Juntan más dinero y que también pues, que la clase media, bueno, que esta cantidad, estos millones de personas que salen de la pobreza, pues son todavía muy vulnerables contra cualquier choque, precisamente porque una cosa es que ya te alcance para la canasta básica, que está muy bien, lo repito, pero que no te hace ser parte de una clase media que tenga mayores beneficios en cuanto, primero, pues salud, evidentemente, que es lo que está tratando de justificar este señor, que tengas mejor infraestructura educativa, y me refiero no solamente a las instalaciones, sino también a la calidad de la educación. Ya vimos lo que está pasando con los libros de texto, y que puedas tener seguridad en la calle, que es uno más de los temas terribles que vamos a tratar más adelante. Pero si nos quieres ir explicando. No, tienes razón. Evidentemente, a ver, nunca va a ser mala noticia que más gente tenga como una mejora. Puede ser en ingreso, puede ser en otros aspectos de cómo se mide la pobreza, pero justo aquí el tema de cómo se mide la pobreza hace una diferencia. En México, la pobreza se mide de una forma, le llaman multidimensional. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Que no solamente es la parte del ingreso, sino también qué tanto cuentan las personas con los servicios básicos, uh-huh, desde agua, electricidad y así, hasta lo que sigue en términos de servicios provistos, por cierto, por el gobierno, que es escuela, la escuela y la salud, uh-huh, sobre todo. Entonces, lo que acaba demostrando o lo que acaba teniendo el mayor efecto de los diferentes aspectos en los que se mide la pobreza es el ingreso. De la forma, por ejemplo, como se mide en Brasil. En Brasil, por eso decía lo de la trampa, en Brasil la pobreza se mide por el nivel de ingreso. Entonces, si de repente hay un mínimo de ingreso que implica la pobreza o que define quién está en pobreza o no, tú les das dinero a la gente, como dices, por diferentes fuentes dentro de la familia, se acumula y automáticamente suben o saltan ese umbral y entonces ya no tienes a gente en pobreza, si solo lo mides por ingreso. Entonces, parte del tema es ese salto que se da gracias a los programas sociales. Evidentemente hay un incremento. Ahora, el incremento, no se emocionen, el incremento es de 500 pesos. 500 pesos al mes. Porque evidentemente está la inflación, que esos son los choques que decías, ¿no? O sea, sí, cómo eso puede afectar. Bueno, entonces, evidentemente en temas de ingreso hay un incremento. Y las remesas, por supuesto, que llegan dinero de otras fuentes. Pero si al mismo tiempo que incrementas el ingreso, le quitas a la gente servicios tan básicos, especialmente como la salud,
olvidemos y dejemos ahorita para el final del programa el tema de los libros de texto y la educación y las escuelas que también se vieron afectadas especialmente por la pandemia. Pero enfoquémonos en salud, donde entonces, primero, la gente dejó de tener el servicio de salud como tenían con el Seguro Popular. Segundo, que la calidad de los servicios. Tú puedes decir, el servicio de salud es gratuito por parte del Estado o del gobierno, lo que te da, ok. Pero si vas y no hay camas, si vas y no te dan medicinas, si vas y no te dan cita, pues ¿de qué importa que sea gratis si no te pueden atender? Y tú te estás desangrando o estás enfermo y te mueres, en fin. Entonces, esa parte de la medición de la salud, claramente hay un retroceso. Es evidente. El presidente, tan es evidente que el presidente lo quiere minimizar y como vimos el video, por si le quieren regresar, dice el presidente, no, eso es un error de cómo se pregunta en la encuesta. No. Bueno. Ha sido evidente que el sistema de salud está deteriorado. Y tan es así que el presidente vuelve a decir que él tiene el compromiso de que al final de su gobierno vamos a estar como en Dinamarca. Evidentemente, pues es una promesa, como todo populista, que no cumple, genera una expectativa, no la va a cumplir y de una vez anticipamos, pueden guardar este fragmento, que va a decir el presidente, yo no lo terminé, pero quien venga en mi lugar lo va a terminar en los próximos 6 años porque no nos dejaron, porque la ONU, porque las empresas farmacéuticas, ve tú a saber. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Cómo lo mides? Y evidentemente, además, es si tú de cualquier forma tienes más dinero, pero tu ingreso aumentó, pero ese dinero lo tienes que ocupar en gastos de salud que antes no usabas, pues da lo mismo. Es más, hasta seguramente pierdes. No solamente no usabas, que ahora son más caros. O tienes que pagar. Sí. O sea, antes no pagabas, ahora sí pagas. Entonces, ese dinero que el presidente les da, se lo devuelven al presidente. O al gobierno, pues, ¿no? Entonces, esa parte es la que creo que es un problema. Y es ahí donde está realmente el impacto real del aumento de la pobreza en México. Evidentemente, salieron algunos voceros a pelear el tema del ingreso y del incremento del ingreso por encima de la inflación. Pero repito, acaba siendo una cantidad muy pequeña que se ve absorbida por los gastos en otros servicios que antes no costaban y que además son básicos para medir el impacto de la superación de la pobreza. Los programas anteriores, Progresa, Oportunidades, todos estos que conoce bien la gente, esos condicionaban el dinero a la gente con base en que demostraran que sus hijos estaban vacunados, que iban a la escuela, en fin, cumplían ciertas condiciones. Y entonces ahí es donde la multidimensionalidad o las diferentes mediciones de la pobreza se conjugan y entonces dan un panorama completo de una vida. La vida no es nada más el ingreso, y menos si tienes que utilizar ese ingreso extra en gastos que antes no tenías y que además de eso depende la vida o la muerte de las personas. No, porque además estamos hablando de pobreza absoluta, es decir, que la gente ya puede comprarse a lo mejor, o una familia, no una persona, una familia ya le alcanza un poquito más para la canasta básica, que por cierto está carísima, pero ni siquiera puedes pensar en ir a un dentista, ¿no? No puedes pensar en hacerte unos estudios. Estamos hablando básico de ir a una cita porque me siento un poco mal o me siento muy mal, lo que sea, o porque no te van a hacer análisis para ver si tienes cáncer porque no hay cita, porque no hay máquinas. Sí. O sea, la gente, los 5.4 millones que salieron efectivamente de la pobreza absoluta, ¿no? Lo único que les han dado es un poco más de dinero para comer un poco más. Nada más. Y ni siquiera se lo ha dado completamente al gobierno. Las remesas tienen un papel importante, ¿no? Importantísimo. Entonces, pues, y remesas, por cierto, que con el superpeso que tanto presume el presidente, al valer menos el dólar, pues también las remesas valen menos. Entonces, esa pérdida también les afecta a la gente que recibe dinero de remesas. Entonces, bueno, pues la verdad es que no hay necesariamente, hay mezcla de explicaciones. No hay forma de que un gobierno, una administración como la del presidente López Obrador, que ya platicamos aquí, no ha crecido económicamente, al contrario, ha decrecido en los años que lleva,
pueda generar lo suficiente para sacar a la gente de la pobreza, simplemente porque hay dinero que reparte. En alguna otra forma, en algún lugar, se demuestra que hay un hoyo, un boquete, y eventualmente ahí es donde caen todos. Bueno, y además, el número de personas que se considera clase media en México sí aumentó respecto a 2018-2020, ¿no? Pero está muy lejos de lo que era 2016. Lo que vemos también en esta encuesta es que la clase media está retrocediendo, o sea, está bajando. Sí, hay menos clase media que antes. Había una inercia de crecimiento, que esto no para porque hay un cambio de gobierno en seco, sino hay una inercia, pero empieza entonces a bajar justo con este gobierno y eventualmente esa inercia va a trascender el cambio de gobierno y hay que volverla a modificar, hay que cambiar la pendiente, dirían los economistas. Dime. No, que por cierto, otro economista que el presidente López Obrador no le cae muy bien es Enrique Lamadrid.